¿Te imaginas un capítulo de La Oficina del Happening con Ja dirigido por Pedro Almodóvar? Eso es Secretos de Oficina, nueva comedia musical de los contadores, auditores y Cultura Capital que estará en el Nescafé del 31 de julio, es decir, hace un par de viernes, hasta el 23 de agosto. Gabriel Ursiboa, Antonia Santamaría, Gabriel Cañas, gran elenco, banda en vivo. Te vas a divertir y cantar tus canciones españolas favoritas con un grupo de oficinistas dispuestos a todo en un musical teatral lleno de romance, engaño y poder, inspirado en La Oficina del Happening con Ja, en The Office, en Betty la Fea. Hay de todo. Ven a flipar en colores con Secretos de Oficina. Las entradas están a la venta en ticketmaster.cl, sin recargo en boleterías del teatro, 20% de descuento para socios de la comunidad de las artes. Dicho eso, estamos ya en condición de conversar respecto justamente a la importancia del periodismo, particularmente el periodismo de investigación, a propósito de los nuevos chats incorporados a la investigación del caso Hermosilla, que vuelven a poner a el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, en el centro de la trama. Reportea.cl reveló que el ex ministro participó junto a Luis Hermosilla en gestiones vinculadas a la causa por las coimas de LAN en Argentina, incluyendo coordinación con testigos, reuniones con Ignacio Cueto y conversaciones sobre el fiscal Andrés Montes. Todos antecedentes que Chadwick no mencionó cuando declaró ante la Fiscalía en marzo de 2025 y que ahora podrían motivar una nueva citación. La investigación se suma a otra serie de antecedentes que muestran la influencia de la dupla Chadwick-Hermosilla sobre nombramientos judiciales, fiscales y otras posiciones relevantes dentro del Estado. La pregunta de fondo: ¿hasta dónde llega ese poder? ¿Qué rol cumplía realmente Chadwick en esta trama política y judicial? Para conversar de aquello estamos con la editora de Reportea.cl, Gabriela Pizarro. Gabriela, bienvenida a turno. Hola, colega, ¿cómo le va? Muy bien. Cuéntame un poco de esta trama y qué rol cumplía realmente Andrés Chadwick en todo esto. Bueno, para ubicar un poco a la gente que nos ve, que nos escucha y que le interesa este tema, toda esta información, que son 3 reportajes que hicimos en Reportea que analizan estos chats entre Hermosilla y Chadwick, son más o menos 12.000 páginas de chat de WhatsApp que fueron incorporadas recientemente a la carpeta de investigación que se lleva contra el ex fiscal Manuel Guerra, ¿vale? Y ahí hay que decir que son chats que la Fiscalía tiene en su poder hace al menos 2 años. Entonces hay una pregunta inicial: ¿por qué recién ahora se incorpora a la investigación este material que es clave? ¿Por qué? ¿Por qué es clave? Porque muestra que Andrés Chadwick era quien lideraba, o la persona que llevaba el control, quien daba la autorización a Hermosilla para actuar en este monitoreo que ellos llevaban sobre estas causas que amenazaban a Sebastián Piñera antes y mientras estuvo siendo presidente en esa pasada por el 2018-2022. Y los mensajes son bien explícitos en ese sentido. Hermosilla no actuaba si no tenía la autorización de Chadwick. Él era el que le daba el pase, el que le decía: sí, hace esto, conversa con Manuel Guerra, que es el ex fiscal que hoy día está siendo investigado justamente por las acciones y las decisiones que él tomó en esas causas. ¿Dónde se investigaba a Sebastián Piñera? ¿Dónde se investigaba a la derecha en general? Estamos hablando de causas, por ejemplo, las de financiamiento ilegal de la política. Ahí hay un mensaje bien particular que le manda Chadwick cuando se estaba resolviendo cómo iba a terminar la causa contra Santiago Valdés, que había sido administrador electoral de esa primera campaña presidencial de Piñera, alto ejecutivo de las empresas de Piñera, hijo de uno de sus mejores amigos. Entonces Chadwick tenía mucha atención puesta sobre lo que pasara con Santiago Valdés, porque si avanzaba la causa sobre Santiago Valdés, eso podía llegar a golpear a Piñera, que ya estaba sentado en el Palacio de la Moneda. Y hay un mensaje explícito, como te decía, donde se cae el acuerdo que tenía la Fiscalía para cerrar esa causa con Santiago Valdés. Hermosilla se lo informa inmediatamente a Chadwick y le dice: ¿hacemos algo con Manuel Guerra respecto a esto? Y Chadwick, le dice: sí, bueno, ¿cuánto? Y Hermosilla dice que va a hablar con Guerra, y dice: hablé con él, me va a enviar una cifra. Entonces, uno podría llegar a pensar, ¿no?, que esa conversación lo que está mostrando es una negociación para poder conseguir que esa causa se cerrara sobre Santiago Valdés y que no alcanzara a llegar a golpear a Sebastián Piñera. Eso es parte de lo que tiene que resolver la Fiscalía. Pero es solo una muestra de el calibre de los mensajes que se compartían Hermosilla y Chadwick, y que ponen a Chadwick
como el que estaba al mando de este monitoreo, de estas gestiones. No es que Hermosilla tomara la decisión propia de actuar en esos casos. Él no estaba actuando por decisión propia o solamente velando por su interés personal o lo que a él le convenía. Estaba siguiendo instrucciones de Chadwick. Entonces, lo complejo es que acá vemos una serie de decisiones de la Fiscalía que con justa razón nos hacen preguntarnos la posibilidad de que al menos tenga un trato especial o privilegiado el exministro Chadwick en todas estas investigaciones. Gabriela, antes de profundizar respecto a la figura concreta del exministro Chadwick, me gustaría tener claro los personajes, estos que nombramos, Santiago Valdés, el ex fiscal Guerra. Cuando ocurren estos hechos, y este chat en particular, ¿qué rol estaban ocupando ellos? Por ejemplo, el caso de Santiago Valdés, ¿seguía ligado a Bancard o seguía, digamos, de algún modo relacionado al mundo de la Family Office de Sebastián Piñera? En el caso de Guerra, ¿seguía siendo fiscal? Cuéntanos un poco el contexto de cada uno de estos roles. Probablemente el más importante ahí era el rol del fiscal Guerra, porque él era el fiscal jefe de la Fiscalía Regional Oriente, que es la que llevaba las investigaciones, por ejemplo, de Penta, del financiamiento ilegal de la política que vino desde ese conglomerado económico y que financió principalmente a la derecha. Ahí estaba el caso también del del senador Moreira. ¿Se acuerdan de él, del raspado de olla? La olla. Él salió con una salida alternativa, no fue a juicio finalmente y simplemente pagando 35 millones de pesos, él recuperó su fuero parlamentario, volvió al Congreso. Y eso era lo que se estaba buscando conseguir con Santiago Valdés. No estoy segura si en el particular momento en que se intercambian estos mensajes, Valdés todavía tenía este cargo en las empresas de Piñera. Pero lo que lo pone a él en el centro es el rol que tuvo durante la campaña presidencial de 2009-2010 de Sebastián Piñera, porque él era el administrador electoral. Claro. O sea, era el que manejaba, y no solamente tuvo estos acuerdos espurios, por ponerle algún nombre, con Penta, sino que también se le estaba procesando por varios cientos de millones en boletas a otras empresas como Soquimich, como Aguas Andinas, que sabemos que ocupaban ese mismo mecanismo para financiar a las campañas de los políticos, ¿cierto? Y el rol de Guerra era muy importante porque era el jefe de la fiscalía que llevaba adelante esas investigaciones. O sea, quien tomaba la decisión final de si esa investigación avanzaba era Guerra. Quien tomaba la decisión final si con el sobreseimiento aprobado por la Corte de Apelaciones se iba a reclamar a la Corte Suprema para mantener la causa abierta era Guerra. Y él decide no hacerlo. Y se lo informa Hermosilla, quien finalmente se lo notifica a Chadwick, porque al final lo que muestran los mensajes era que Hermosilla era el canal que conectaba esta comunicación entre Guerra y Chadwick, ¿no? Que se conversaba mucho por Telegram también. Chadwick con Hermosilla también tenían conversaciones por Telegram, que la Fiscalía ahora ha anunciado que va a tratar de recuperarlas, porque hoy día sí se tiene la tecnología para hacerlo, no cuando recién se requisó el teléfono de Hermosilla. Claro. Pero también uno se pregunta ahí, bueno, ¿por qué si ya la Fiscalía hace rato que tiene esa tecnología, por qué no lo había hecho? Si es muy claro, es muy explícito, que no solamente con Chadwick, Hermosilla ocupaba esa plataforma para comunicarse y justamente los temas delicados se conversaban por ahí, no por WhatsApp. Sí, ¿cómo consiguieron los chats de Chadwick? Porque lo que hemos sabido hasta ahora es que él era bien precavido. O sea, tenía esta lógica de estar cambiando celular con cierta constancia, el uso del Telegram, yo creo que también habla de que había cierta precaución en la entrega de mensajes. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora de cómo la Fiscalía logró acceder y cómo tenía hace 2 años esos mensajes? Bueno, hay 2 vías de acceso a los chats entre Hermosilla y Chadwick. Lógicamente, por el celular de Hermosilla, ¿cierto? Sí. Que sabemos que era el que no borraba nada, el que tenía todo ahí, al menos desde 2013, 2014, que hay registro. Todas esas conversaciones de la... 10 años de claro. Conversaciones hasta el momento que le requisan el teléfono. Sí. Versus lo que ocurría con el celular de Chadwick, que sabemos que cambiaba seguido, o sea, no pasaban más de 2 años o 1 año sin cambiar el teléfono, el número, todo. Y sabemos que al menos la Fiscalía Regional Oriente hoy día es la única que tiene, o al menos tuvo acceso a un celular requisado de Andrés Chadwick.
Y ahí me voy a detener un momento, porque ahí aparece otro antecedente que muestra un poco este privilegio que ha tenido Chadwick en la forma en que ha sido tratado durante estas investigaciones. En esa Fiscalía Oriente lleva al menos 3 causas con Chadwick como imputado. Sí. Por temas de manejo de dinero, gestiones que él hizo con Chadwick cuando ya salió del gobierno y tenía clientes privados, clientes de mucho dinero. Y lo que se supo en un momento es que la defensa de Andrés Chadwick, representada por Samuel Donoso, que es parte de este grupo de abogados que actuaba así, consiguió un acuerdo con la fiscalía para que se extrajera del teléfono de Chadwick, el que entregó para que fuera periciado, solo lo atingente a esas investigaciones y que el resto se borrara. Y ese es un trato que la fiscalía no ha tenido Claro. con ningún otro involucrado en ninguna arista, incluso el propio Hermosilla o el propio Manuel Guerra. En la carpeta de esta investigación que se lleva contra el exfiscal están todas las conversaciones. No es que se haya elegido solamente una parte que es la que es atingente a esta investigación. Si eso se hubiera hecho, lo que se hizo con el teléfono de Andrés Chadwick, se hubiera hecho con el teléfono de Hermosilla, hay un montón de aristas de las que no nos habríamos enterado, un montón de otros casos de corrupción de los que no nos habríamos enterado. Cómo instalaban jueces, cómo cobraban favores después con esos jueces, la historia que surgió con Gabriel Saliasnik, la corrupción en la PDI, o sea, puedo hacer una lista muy larga de todas las otras aristas de corrupción que han salido del teléfono de Hermosilla y que no habríamos conocido si el tratamiento que se le hubiera dado hubiera sido el mismo que se le está dando a Andrés Chadwick. Y lo que han rastreado es que ¿de dónde vino esa instrucción? ¿Vino de arriba del fiscal nacional, del mismo fiscal regional hoy día, en la Fiscalía Oriente? Son, a lo mejor, estoy imaginando, pero esbirros que todavía quedan de guerra operando dentro de la Fiscalía. No puedo asegurarlo con certeza porque no tengo las pruebas y ahí quiero ser cuidadosa. Pero lo que sí sabemos, por ejemplo, es que lo que está pasando con los chats de Chadwick y Hermosilla hoy día en la causa con Guerra, que son estas 12.000 páginas de las que yo les hablaba, donde está este intercambio de cuánto le pregunto a Guerra, qué sé yo. Esos chats ya no están en la carpeta. Esas 12.000 páginas ya no están en la carpeta. Se retiraron. ¿Por qué? Porque hubo una instrucción que viene desde Fiscalía Nacional de depurar. ¿Qué significa depurar esos mensajes? Que se quite de ahí lo que es información privada, conversaciones sobre otros temas que no son los que corresponden a la investigación. Y ese es otro trato especial que está recibiendo Chadwick en este momento. Y que no lo recibió Hermosilla y no lo recibió nadie, el fiscal Guerra. Los mensajes entre Hermosilla y Guerra en esa misma carpeta investigativa no han sido depurados. Donde hablan de Evelyn Matei, por ejemplo. Y te lo digo, pues nosotros alcanzamos a revisar las 12.000 páginas de conversaciones entre Chadwick y Hermosilla. Y no hay conversaciones, digamos, de un nivel íntimo o de un calibre íntimo como el que uno sí puede ver en otros pasajes de otros chats de Hermosilla. Como de compadrazgo, dices tú, de amistad, como que va más allá de la o información política. personal, ¿no? Información personal, de salud, de cosas que ellos vivían como cualquier otra persona en sus vidas, o comentarios que ellos hacían sobre la vida de otras personas, Sí. que no son atingentes o no merecen, digamos, que el público esté mirando esos mensajes porque no tienen información de relevancia pública. ¿Me Gabriela, explico? sí, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero irme sin esta pregunta. ¿Qué falta todavía para determinar si Chadwick era simplemente un actor político relevante ocupando sus redes como lo ocupa cualquier persona que llega al poder y se mueve en ese mundo, o si forma parte activo de un sistema destinado a influir en causas judiciales, nombramientos y decisiones de Estado, que es parte de una red, quizá una operación mayor? Yo creo que los chats que conocemos hasta el momento entre Chadwick y Hermosilla muestran que esa red existía, que esa red funcionaba, que buscaban influir primero en los nombramientos de estos jueces para luego pedir favores, y que Chadwick tenía un rol muy importante ahí. Lo que falta es, según lo que le decía la Fiscalía de Arica, es que, claro, que el nombre de Chadwick aparecía, pero que no tenían una acción concreta de él, una acción directa de él haciendo algo. Bueno, estos chats nosotros creemos que sí muestran acciones directas de Chadwick. Y falta que se le cite a declarar nuevamente y que se le pregunte específicamente por estos chats que ahora conocemos y que no conocíamos antes, a pesar de que sí estaban en poder de la Fiscalía hace al menos 2 años. Porque recordemos,
salen del teléfono de Hermosilla que se le requisa en noviembre de 2023 después del reportaje sobre el caso Audio. Gabriela Pizarro, editora de reportea.cl, dejó hecha la invitación también a todos quienes están viendo que va a estar el ex fiscal Carlos Gajardo en turno PM desde las 12 del día, así que para que sigamos también cubriendo. Que viene con libros otra información. justamente de la muñeca bielorrusa. Muñeca bielorrusa. Entonces lo vamos a estar ahí. Otra comentando. causa que también tiene su origen en los chats de Hermosilla y que si se hubiera depurado ese teléfono no habríamos No conocido, nos habríamos ¿no? enterado, exactamente. También, por favor, si me dan unos segundos Sí. para hacer la invitación a los que les interesa este tema, a los que creen que esto es un aporte para el debate público, para la salud de nuestra democracia, que puedan apoyar el trabajo que hacemos en Reportea. Los aportes mensuales de nuestros lectores son el único alimento, lo único que mantiene vivo este medio y lo único que nos permite finalmente a nosotros investigar, seguir indagando en el caso Hermosilla, que sabemos que a la ciudadanía le importa, y también otros temas que estamos muy ávidos, con muchas ganas de entrar ahí, pero necesitamos ese apoyo para poder hacerlo. Sí, entran a reportea.cl y arribita hay un banner, hazte socio aquí, y ahí, digamos, siguen el paso. Y Vienen ustedes por sus eligen el datos, monto ahí, ustedes eligen lo que pueden poner. Exactamente. Muchas gracias, Gabriela. Saludos al Nico Sepúlveda. Yo se los doy.